7:03. Siempre es un gusto recibir a Luigi Picela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria. Luigi, buenos días. Feliz día, Eduardo, para ti y para todos los que nos escuchen. Mira, nos interesa mucho saber las conclusiones más destacables del informe de coyuntura Perspectivas 2023. ¿Qué nos puedes compartir? Porque la gente quiere tener una visión lo más amplia posible sobre los escenarios probables del próximo año. ¿Cómo no? Los resultados de coyuntura, Eduardo, que recientemente los presentamos, a nivel de resumen te los doy. En primer lugar, un 65% de los encuestados manifiesta haber producido un poco más y vendido un poco más. Esto evidentemente resulta en un incremento de la utilización en la capacidad instalada, la cual pasó de 31 a 38.5%. Y un factor o una de lo que nosotros estamos utilizando ahorita en cuanto a la medición, que es el valor agregado manufacturero, dice que al 30 de noviembre el valor agregado manufacturero, es decir, el aporte del Producto Interno Bruto de la manufactura, se encuentra en un 12% de crecimiento. Esa es realmente la tasa de crecimiento no estimada, sino hasta el 30/11 del 2022. ¿Cómo repercutió esto en cuanto a la parte laboral? Bueno, un 68% mantuvo el nivel de empleo y un 20% lo incrementó. A nivel de ingresos de salario, pasamos de 150 promedio en la parte operativa a $171 al mes de remuneración. Esto es un 14% de incremento. Y como noticia positiva, Eduardo, te puedo decir que un 97% de la pequeña industria, a lo que se refiere a ellos, la pequeña industria logró incrementar un 97% sus remuneraciones comparado con el mismo trimestre del año 2021. ¿Cuáles son los factores que incidieron en la producción y que definitivamente también pueden incidir más adelante en el crecimiento que hemos obtenido? En primer lugar, la competencia con los productos importados. ¿Qué ocurre acá? Bueno, si bien hemos disminuido de 7.000 productos que entraban al país exonerados, hoy estamos en 2.000, eso todavía tiene que ir cediendo porque nos cuesta competir. En segundo lugar, existe un rezago todavía en la tasa cambiaria al 31 de octubre que llega aproximadamente al 32.5%, es decir, la inflación superó el deslizamiento de la tasa cambiaria. Adicionalmente a ello, el hecho de trabajar un 38.5%, si bien te estoy diciendo que hubo un incremento, cuando los compara con otros países vecinos como Colombia y Brasil, ellos se ubican entre 80 y 82% de utilización en la capacidad instalada. Esto evidentemente nos hace ser más ineficientes. Y también el segundo factor que aparece allí, que va ligado también a la competitividad, son los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Esto, cuando hay excesivos tributos, ¿qué ocurre? Son dos cosas fundamentales. En primer lugar, los productos incrementan su precio, es decir, también causan inflación, pero en segundo lugar, empuja a la informalidad. Esto debe corregirse de manera tal de que haya una armonización en estos tributos, de manera tal de que seamos un poco más competitivos. En cuanto a este factor, Eduardo, te puedo decir que existe una ley en la actualidad aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional de armonización de los tributos a nivel estatal y municipal. Eso ayudará muchísimo a lo que es la armonización y también queremos que los alcaldes y los gobernadores se sientan involucrados en esa ley, porque la idea es armonizar, es decir, recaudar más impuestos, pero no por subir las tasas, sino por mayor actividad económica, por producir en Venezuela, por generar empleo, por generar bienestar y también ampliando la base tributaria. En tercer lugar, tenemos un factor sumamente importante que va a limitar de no corregirse definitivamente y que creemos y hemos hecho propuestas de manera tal de que se vaya solucionando, es el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque el financiamiento es sumamente importante, porque si bien tenemos 7 trimestres consecutivos creciendo, para ubicarnos a los niveles donde estamos ahorita, necesitamos del financiamiento para que este siga apalancando el mismo para hacer inversiones a nivel de infraestructura en algunos de los casos y también para hacer mantenimientos de los equipos. En cuarto lugar, bueno, está el poder adquisitivo de la gente. Evidentemente existe todavía deficiencias ahí, aun cuando te dije que hemos venido incrementando las remuneraciones de nuestros trabajadores, no es suficiente. Pero para que esto se dé, Eduardo, debe darse 3 palabras que son fundamentales: producción, productividad y remuneración. Y por último, bueno, en el caso de los servicios públicos,
siempre sale en este caso como quinto lugar. Si bien han mejorado mucho los servicios públicos en muchas zonas, todavía hay deficiencias que deben ser corregidas y bueno, por ahí vamos. En ese particular, un 38% de la industria manifiesta estar exportando, pero es un nivel un poco bajo, es decir, tenemos que seguir creciendo en ese particular y ese es un resumen más o menos de lo que te puedo decir de lo que fue el resultado de coyuntura, cómo está la industria en la actualidad. Y te puedo decir que a nivel subjetivo hay una pregunta que nosotros hacemos preguntando que cómo cree que va a ir los próximos 12 meses y un 70 y tanto % de los encuestados manifiesta de que va a ir mejor. Fíjate que es muy importante lo que tú estés diciendo, Luigi, porque la industria es la nuez, es la raíz más profunda de la confianza, de la apuesta y de la valentía de quien piensa en el futuro en Venezuela, porque para tener una capacidad operativa, una capacidad de instalación, bueno, hay que hacer un gran esfuerzo y en la gran mayoría de las veces por años y en transición de generaciones. Se puede decir que ha habido sustancialmente una recuperación, porque uno ve un movimiento que no estará desplegado en toda Venezuela, que no estará en todos los sectores, pero ustedes como industria, por ejemplo, se estará vendiendo más material para la construcción, para las remodelaciones que uno ve, para la instalación de comercios, para las actividades que se pueden estar reactivando. Sí, Eduardo, sí lo ha habido. Lo que tenemos que aclarar es lo siguiente, ¿no? Porque la gente se confunde, entonces la gente piensa, entonces ya todo se arregló, ya todos estamos bien, tiene 6 trimestres consecutivos creciendo, entonces, y este año habíamos estimado crecer un 10%, alrededor de un 10%, y vamos a terminar alrededor de un 2%. Es que bajamos tanto, Eduardo, perdimos 75% de masa muscular, de kilo, hasta el 2020. Del 2021 empezamos a crecer, el crecimiento fue tímido en el año 2021, pero lo hubo, crecimiento al fin entre 4 o 5%. Entonces tú tienes que calcular 25 kilos que es donde estabas en el 2020. Multiplica por 5% o 4%. Entonces creciste 26.7. Ahorita 10, 12%. Estás en 30 kilos. Eso es la realidad nuestra. Entonces, bueno, determinaste cuáles son los factores que incidieron para que perdiese esos kilos. Ahora tienes que mantenerte e ir creciendo. Podrías crecer más rápido, pero tienes limitaciones. Una de las limitaciones enormes que tenemos en primer lugar, bueno, es la inflación. Eso repercute de manera negativa. Viene cediendo, Eduardo, no es ningún secreto que el año 2021 terminamos en 686%. Este 2022, Dios mediante, vamos a terminar con un cuarto de ello. Es una de las inflaciones más altas del mundo, pero viene cediendo. El año entrante se estima de que va a estar también por debajo de las cifras que estén acá. Pero es un conjunto de cosas. Aquí el Estado tiene que también tener mayores ingresos, pero afortunadamente las cosas se vienen dando. Fíjate que hay una licencia de Chevron que se acaba de aprobar, que son 200.000 barriles. Algunos me dicen que no es nada, que es un pañito de agua caliente, y yo les he respondido, 200.000 barriles diarios no es nada si estuviésemos produciendo 3.200.000. Pero si estamos en 670.000 barriles diarios y tú le vas a sumar a la producción 200, estás hablando de 30% adicional. O sea, no es ninguna pañito de agua caliente, es el 30% de incremento. Eso va a traer actividad económica, Eduardo, va a traer ingresos al Estado, con lo cual va a ayudar a bajar todavía los índices de inflación. Pero hay una economía detrás de esto, pero puede ser el inicio. ¿Por qué no venga Chevron, Eni u otras empresas europeas a tratar de producir un poco más? Después de ello, Eduardo, importante, vienen 3.000 millones de dólares que posiblemente no entren en todas en el mismo año 2023, pero es un ingreso al fin de capital. ¿Cómo se va a ver beneficiado el país en ello? Bueno, una parte de ello va a ser dirigido a la parte eléctrica. Bueno, nosotros necesitamos electricidad. Con ello te quiero decir que tienen que irse dando las condiciones, tienen que sumarse todos los factores de manera tal de mantener este crecimiento que tenemos. Nosotros, no me lo has preguntado, pero te lo puedo decir, estimamos que el año entrante aproximadamente estemos creciendo a nivel industrial entre un 5 y un 7%. Este cuánto o algo más lo va a determinar lo que te acabo de decir, estas aperturas petroleras, evidentemente estos ingresos que van a traer, y que sigamos apuntalando y corrigiendo los factores que inciden negativamente en la producción nacional. Fíjate, tú como Conindustria hablas de un 5 a 7%
de posible crecimiento para el próximo año. Fedecámaras proyecta 8% de crecimiento del sector privado en el 2022. ¿Hay relación entre una y otra estimación? Nosotros, los índices que nosotros hablamos son netamente industriales. Fedecámara los habla globales, de todo el empresariado y todos los sectores. Dentro de los mismos sectores, también la pregunta que me hiciste, que no fue que la toreé, pero sí que la hunde, a veces dentro de los mismos sectores no todos están igual. Acuérdate que hay pequeña industria, mediana industria y gran industria. Los valores que nosotros damos son a nivel promedio. Y sí hay sectores, evidentemente, que pueden estar más bajos o más altos, pero en concreto, el promedio que nosotros estamos manejando en la industria, que es alrededor de un 12%, hasta el 30 de noviembre, nos falta un mes y no creemos que haya mucha variación, es promedio y todos los sectores han crecido al menos un poco. Bueno, en la próxima parte, por cierto, en estos días conocí a unos italianos que tienen no sé cuántos años fabricando escobas y haraganes. Lo hicieron de madera en algún momento, ahora de plástico. Y claro, se quejan por la importación, pues, porque la competencia no es fácil. Pero mira, yo quisiera al regreso, Luigi, que hables de algo que se le tiene que reconocer como un mérito histórico en este momento al sector privado, que es la conservación, el mantenimiento de su nómina, de cada trabajador. ¿Qué significa ese esfuerzo? Porque fíjate que el tema de remuneración o de salario es algo muy sui generis en estos tiempos. Hoy en día, mantener allí, de una manera mínimamente motivada a un trabajador debe implicar muchas cosas. Yo quisiera que me hablaras de eso al regreso. Amigos, sigan allí. Luigi Picela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Bueno, el tema del ingreso ha sido una papa caliente durante los últimos años, los últimos largos años. Y una papa caliente para el Ejecutivo como también para el sector privado. ¿Cómo destacarías tú ese mérito indiscutible que hoy incluso los empleados públicos le reconocen a quienes están al mando de las empresas en el sector privado para manejar este tema? Sí, es un tema para nosotros sumamente importante, Eduardo. El principal activo que nosotros tenemos es nuestra gente, que la hemos venido formando durante muchísimos años. Y hubo un momento, y toda la gente que se nos fue producto de que el dinero de verdad no les alcanzaba ni para comer. Nos agarró muy debilitados a nosotros porque hubo un boom de importaciones y todo era importarlo y se descuidó la producción nacional. Evidentemente, cuando se acaban los recursos del Estado y había que mirar nuevamente a la producción nacional, la producción nacional estaba muy debilitada. De ahí en adelante comenzamos y no fue sencillo. A nosotros se nos olvida el 2020, tuvimos 4 meses, muchas de las industrias que no eran priorizadas sin trabajar, mantuvimos la nómina con mucho esfuerzo porque uno de nuestros principales activos son nuestra gente. Después de ello, bueno, hemos hecho un esfuerzo, vino la dolarización tanto transaccional como la que estamos viviendo ahora, y ese traslado, no solo cuando nosotros decimos que vendemos en dólares o a una tasa cambiaria, se le trasladó a nuestros trabajadores. Es decir, ellos hoy por hoy reciben una remuneración en torno a un valor de la divisa. Y entonces, bueno, es un alivio para ellos porque no pierden el poder adquisitivo aun cuando haya una devaluación. Pero también tenemos un factor que está influyendo hoy en día y es el incremento de los precios en dólares, que en lo que va de año va a estar alrededor de un 50%. Entonces, esa distorsión hay que eliminarla, la produce el hecho de que la inflación supere a la devaluación y se crea esta distorsión. Entonces, en ese particular, seguimos adelante, como te dije, a nivel operativo, estamos en $171 promedio, no es suficiente, Eduardo, eso tiene que aumentar, pero para que aumente, nosotros necesitamos, en primer lugar, como lo dije anteriormente y lo repito, porque todos tenemos que estar conscientes de esto, mayor producción, ser productivo, que es diferente a producir mucho, sino ser eficiente, y eso va a redundar automáticamente en favor de nuestros trabajadores, en favor de un aumento en el nivel de empleo y la recuperación del poder adquisitivo, pero produciendo en Venezuela, en nuestro país, con manos venezolanas y generando empleo, generando bienestar, generando impuestos, y así es que se construye un país con producción nacional. Tú acabas de nombrar una palabra clave, nómina. Y has dicho, mantuvimos la nómina para referirte a los momentos más difíciles. Y yo digo que todos los políticos deberían saber lo que es pagar nómina.
todos los venezolanos, los habitantes, ciudadanos de cualquier país deberían saber lo que eso significa. Qué responsabilidad. Por ejemplo, tú eres del sector calzado. La gente está comprando zapatos hoy en día, Luigi, porque en la escala de prioridades probablemente un zapato, aun cuando estamos en tiempo del Niño Jesús, de estreno, la gente dice, caray, déjame remendar que tengo o déjame ver cómo alargo, ¿no? Ha ocurrido, viene ocurriendo. Y ahí me puedes hacer análisis del consumo en este Claro, momento, que no está fácil. y te lo digo porque lo hemos venido analizando. En primer lugar, ya un momento en donde la competencia desleal que teníamos con todo lo que entraba, evidentemente son más económicos, pero de menor calidad. Cuando tú haces la comparación precio-valor, evidentemente el nacional es mucho mejor, pero es lo que alcanza. En segundo lugar, nosotros tenemos que ser más competitivos. Eso es esencial para nosotros con los factores que te nombré anteriormente e ir compitiendo e ir siendo más eficiente y bajando los precios. O sea, se hace produciendo mucho más y eliminando los factores que te comenté. Pero se siente que se ha venido recuperando lentamente el poder adquisitivo de la gente, muy lentamente. Hay algunas profesiones que están mejor. Tú contratas a algún albañil o contratas a un electricista o contratas a una reparación y están cobrando no solo dolarizado, pero a veces yo digo que ganan más que uno. Pero bueno, me parece bien. No, la distorsión es de los otros sectores que tenemos que alcanzar ese valor. Pero el venezolano de por sí le gusta comer bien, vestir bien y calzarse bien. Hemos notado que en la misma medida de que el venezolano vaya recuperando el poder adquisitivo, él va a escoger, respondiendo a tu pregunta, el zapato de mejor calidad, porque él le gusta sentirse bien e ir desechando ese producto que ha venido comprando en este tiempo porque no le alcanzaba. Entonces, esto va de la mano. Si vamos recuperando el poder adquisitivo, el consumidor va a tener la palabra final, él va a decidir qué es lo que quiere comprar. Evidentemente, nosotros no estamos pidiendo que compre nacional, así nosotros vendamos más costoso, no. Pero cuando alguien se para en una vitrina y un anaquel y usted tiene el poder de compra en sus manos, usted va a decidir qué producto debe comprar. Y si están los dos iguales y está en las mismas condiciones, por supuesto que debe inclinarse a lo producido por Venezuela y por manos venezolanas. Me llena de mucho orgullo verte hablar y los ojos se te ponen más brillantes de los zapatos hechos en Venezuela en comparación con los que vengas del exterior. Me encanta que un industrial hable con tanta seguridad de lo que hace en Venezuela. Y con todo esto de la pandemia se nos ha dicho que entramos en una fase de la nueva realidad o de la nueva normalidad. Chico, ¿qué has analizado tú sobre estas nuevas formas que la misma necesidad de esta nueva manera nos está imponiendo? Porque yo siento que el venezolano está más creativo, el venezolano le está diciendo al mundo, incluyendo a los políticos de cualquier bando en Venezuela, que quieren tener un espacio, que quieren ser propietarios, que quieren tener un proyecto. Tú como industrial, ¿qué sientes? Todo ello, Eduardo, han surgido muchos emprendimientos y todos nos hemos diversificado. Tú, a pesar de los factores que yo te he nombrado Ajá. acá y a pesar de que te dije que en pandemia estuvimos 4 meses y después un largo tiempo trabajando una semana, sí, la otra no, a pesar de no tener crédito, a pesar de la hiperinflación que vivimos y todo esto, y estamos de pie, Eduardo. Están nuestros productos de los anaqueles y todavía competimos con los productos de afuera. Yo me quito el sombrero con todos mis industriales. Es un ejemplo para el mundo. Esta diversificación que tú hablas, Eduardo, de nuevos emprendedores, es que se ha dado hasta en las exportaciones. Nosotros estamos exportando aguacate, pulpa de aguacate, por darte un ejemplo, camarones, cangrejos. Cuando acá nosotros pensamos que íbamos a ser líder en el mercado exportador en Europa de esto que te estoy hablando. Eso es la nueva Venezuela. Aterrizar, saber que no dependemos del petróleo y que tenemos que diversificarnos y echarle pichón con las Cuando tú dices condiciones que eso, estemos. no sale gente a decir, bueno, pise la chavista. ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen? Colaboracionista. Venezuela se arregló. No sale más No, de uno a bueno, hablar así. evidentemente, posiblemente lo piensen, pero no me lo dicen, porque hablo sobre cifras reales, sobre cifras de coyuntura, sobre cifras de un 10% de los industriales, que es más o menos la encuesta que manejamos y a veces un poco más. Y lo que sí, soy optimista, porque este es mi país. Yo no voy a seguir mirando el pasado, yo quiero ver el presente y ver cómo hacemos el futuro. No lo estoy pidiendo acostado en una cama, estamos recorriendo el país. Presentaron la memoria y cuenten con industria, tuvimos 300 y tantas
reuniones con el Ejecutivo, muchísimas reuniones, nadie se entera y es un intangible, Eduardo, el trabajo que hacemos porque no se percibe y a veces se da y la gente no tiene idea ni siquiera cómo fue que resultó esto. Y es el lobby que vamos haciendo, es la insistencia, sentándonos con todos los ministros, con todos los viceministros, con la vicepresidente. Eduardo, es un trabajo arduo, yendo a las regiones, yendo a los sectores y sentándonos con todos, escuchando los problemas y tratando de influir. Cuando se da, a veces la gente no se imagina el esfuerzo que hacemos a fuerza de pulmón propio. Lo digo porque a veces la gente también piensa que nosotros tenemos un sueldo enorme en los cargos que hacemos y no es así. Aparte de dedicarle tiempo, también dedicamos una parte de recursos para poderlo hacer, pero lo hacemos con mucho orgullo. Esta mañana uno se para y se acuesta temprano, de aquí voy a otra emisora y después tengo que ir a la Unimed y después tengo otra cuestión. Pero ese espíritu lo irradian todos ustedes, Eduardo, el gran trabajo que hacen ustedes, la gente, y a uno se le olvida que está cansado, llega un momento que uno está agotado y de repente otra vez estás espabilado y ¿qué me pasó? Uno se lo pregunta, ¿no? Y bueno, es esto, el trabajo que hacemos nos enorgullece desde todas las cámaras bases que nos representan, desde todos los industriales afiliados a nosotros, y cada vez que tú ves una sonrisa así como tú lo estás haciendo ahorita, eso para nosotros no tiene precio. Pero ¿sabes por qué sonrío? Porque tu ejemplo me influye, porque no me siento solo mientras haya gente como tú que asume estas responsabilidades. Porque además tú como industrial tienes ¿cuántos tiempo aquí? Bueno, yo nací en Venezuela. Ajá. Y tengo de vida gremial 25 años, 26 años. O sea, a veces la gente lo ve a uno y piensa, oye, este de la noche a la mañana, mira dónde está. Ajá. Pero tenemos una carrera muy larga. Ajá. Claro, cuando ya va subiendo de nivel, antes era en el caso calzado, ahora es a nivel de todos los industriales, pero no solo a nivel de todos los industriales, también somos directores de Fedecámara y nos lleva también a tener representación o representar a todos los sectores en un momento determinado. También con el Ejecutivo, y lo digo gracias a Dios, tenemos muchísimas reuniones. Entonces es una agenda copada, pero que va a traer frutos, los ha venido trayendo a muy baja escala. No es que hemos logrado todo, pero el norte lo tenemos bien trazado, sabemos dónde debemos ir y los resultados van a venir poco a poco, igual que la recuperación de nuestro país no se va a dar de la noche a la mañana, no es que ya estamos bien, te hice el ejemplo de los kilos que perdimos y dónde estamos, pero sí, Venezuela es el mejor país del mundo, tenemos muchísimo potencial, no solo en lo que siempre lo tuvimos y en número de petróleo, acero, oro, bauxita, toda la parte agrícola, la parte ganadera, pero el turismo no lo hemos explotado. Estamos vírgenes todavía en el turismo. O sea, potencial como Venezuela, yo me quito el sombrero. Es que cuántos países tienen el potencial que tenemos nosotros a nivel turístico, por dar un ejemplo. Lo que sí tenemos que trabajar, y también a la pregunta que me hacía, tenemos que formar nuevos profesionales, en ello también andamos, ahora vamos a la Unimed, pero también tenemos nuestra fundación Fundey, haciendo esfuerzos, no se ven los resultados, no es fácil, no hay inmediatez en nada de lo que estemos haciendo, pero con perseverancia lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos una carrera en el tiempo, Eduardo. Nosotros queremos ir creciendo e ir paso a paso. Lograr trazarnos unos objetivos e irlos cumpliendo. Y sentirnos bien cada vez que estemos cumpliendo ese paso y creciendo, que es lo que nosotros sabemos hacer. Diversificarnos, crear empresas, crear empleo y regresar a esa Venezuela de futuro que todos queremos. Bueno, tú sabes que una vez el actor Carlos Cruz me decía, como diría un hípico, yo soy un corredor de distancia larga, los mejores premios se corren en la larga. Yo digo, más importante es la resistencia, el fondo, el fuelle, que la velocidad. Sí, y ¿verdad? que el crecimiento sea sostenido, Eduardo. Sí. Yo soy de los que prefiero no tener esos picos y llevarlo ahí galopiadito, como tú dices, Ajá. ¿no? Poco a poco. Tranco parejo. Y tenerlo, Así es. tener el caballito agarrado Con allí, fondo. pero con fondo y que no nos desanimemos porque también se tiene que dar todo. Sí. Los servicios nos tienen que acompañar, nos tiene que acompañar el financiamiento, nos tiene que acompañar los ingresos del Estado, nos tiene que acompañar ir desarrollando profesionales, pero ahí vamos, este país, yo tengo mis dos hijas afortunadamente acá, Eduardo, y me enorgullece. Mañana la pequeña tiene su acto de grado, la otra lo tuvo hace unos años. Qué bueno. Y eso me da mucha fuerza, mucho impulso. Qué bueno. Mis sobrinos también están en la empresa. Y bueno, afortunadamente y gracias a Dios,
tienes tu generación de relevo. Yo no podría estar haciendo lo que hoy hago a nivel gremial si no hubiese tenido mi gente allí, pero para ello vamos a trabajar para los hijos y para los nietos de todos nosotros. Bueno, gracias Luigi, seguimos en contacto, un fuerte abrazo. Gracias, feliz Navidad para todos y un próspero año 2023 si no nos vemos, pero ya dejamos los deseos de amén, acá de siempre. Amén, estamos todos montados en este autobús. Luigi Picela, presidente de Conindustria. Volveremos. Amigos, esto es publicidad y ahora también te puedo tocar